Con los últimos sucesos de los días anteriores de la bandera estadounidense siendo izada en Cuba, esto está marcando la historia. Aparentemente están reanudando una nueva relación y es que muchos años han tenido una relación súper tensa Cuba y Estados Unidos. Vamos a revisar un poquito la historia para entender un poco de esta relación y por qué pasa lo que está pasando ahora. Vamos a entender la historia entre Cuba y Estados Unidos. La isla de Cuba tiene una historia parecida a la mayoría de los países del continente americano, un lugar lleno de riquezas naturales y culturales al cual llegaron los españoles en el siglo XV. Asentaron sus dominios, esclavizaron y mataron a los habitantes del lugar, además de traficar esclavos desde el África. Pero durante el siglo XIX, Estados Unidos, con su habitual espíritu de expandir su imperio, hace grandes inversiones comerciales en Cuba, volviéndose su principal comprador de azúcar. Incluso ofreció comprar la isla entera al Imperio Español por $130 millones, pero estos se negaron. Así inició en Cuba una época de enormes desigualdades entre las clases privilegiadas españolas, las criollas y los esclavos. A los cubanos, botella, ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en caseguano. Aquí mi vida para los mareados. José Martí, uno de los principales políticos y poetas cubanos, creó el Partido Obrero Revolucionario para difundir las ideas independentistas y anti-esclavistas. Él soñaba con una segunda independencia de todo el continente. Es así que en 1895 se empieza la Guerra de Independencia de Cuba. Durante varios años, las fuerzas cubanas lograron debilitar a las españolas, pero la ambición económica y política de Estados Unidos le llevó a participar en esta guerra, en donde logró derrotar a los españoles de forma definitiva. Cuba deja de ser una colonia de los españoles en 1902, pero obviamente queda bajo el dominio total de los Estados Unidos. En pocos años, los Estados Unidos convirtieron a Cuba en otra colonia donde la situación de la gente explotada y de los explotadores no había cambiado casi nada. Igualmente, instauró su base militar en Guantánamo, de la cual es dueña hasta el día de hoy. Al mando de varios dictadores como Gerardo Machado y Fulgencio Batista, que fueron algo así como los títeres de los Estados Unidos, este país lograba aún más poderío económico, pues se llevaba el 80% de las ganancias de azúcar cubana. Mientras tanto, en México, un grupo de revolucionarios planeaban liberar a Cuba con una revolución socialista, entre ellos el famoso Ernesto Che Guevara y, por supuesto, Fidel Castro. Contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Después de 6 años de lucha, el 1 de enero de 1959, la revolución entra en La Habana, acabando con el régimen de Fulgencio Batista. Comienza así un gobierno socialista que duraría más de 50 años y que hoy en día continúa al mando de Raúl Castro, hermano del expresidente Fidel Castro. Teniendo a un país anticomunista como vecino, sus relaciones con Estados Unidos irían empeorando cada vez más. En 1961 rompen relaciones diplomáticas y Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA. Este es un año clave, pues Estados Unidos intenta una invasión a la isla de Cuba, pero es derrotada rápidamente. También se produce la famosa crisis de los misiles. El presidente Kennedy anuncia que han descubierto 42 misiles de la Unión Soviética en territorio cubano. Un conflicto enmarcado dentro de la larga Guerra Fría y que por poco desata una guerra nuclear. La Unión Soviética retira los misiles de la isla y Estados Unidos deja de amenazar a Cuba. En 1966, Estados Unidos crea una política conocida como pies secos, pies mojados. Es decir, son aquellas personas de origen cubano que logran pisar territorio estadounidense y el gobierno, después de un año de estadía, les otorga residencia permanente como ciudadanos estadounidenses. Durante la década de los 90, la caída de muchos gobiernos socialistas hace que la economía de Cuba entre en crisis, produciendo una fuga aún mayor de cubanos al exterior. Ahora te diré, para comenzar, que no tengo miedo, vengo con ire. Tú vas a entender, nene, que mi son se pega como es. Ya en el siglo XXI, Cuba logra alianzas estratégicas con los gobiernos de Venezuela al mando de Hugo Chávez y con Bolivia al mando de Evo Morales. Empieza así a expandir su influencia, mandando médicos y alfabetizadores a todo el mundo. Incluso ofrece ayuda humanitaria a
Estados Unidos, después del huracán Katrina en 2005, pero por supuesto esta ayuda es rechazada. En 2008, Fidel Castro cede la presidencia a su hermano Raúl, quien se mantiene al mando hasta el día de hoy. Y Obama, el presidente de los Estados Unidos, anuncia un nuevo comienzo para las relaciones con Cuba. Si bien Fidel Castro también había ofrecido varias veces retomar el diálogo al gobierno de los Estados Unidos, no es hasta el 1 de julio de 2015 que Raúl Castro y Barack Obama intercambian cartas manifestando oficialmente sus intenciones de retomar relaciones y cumplir con una agenda de diálogo en la cual se incluyen temas como el embargo, los presos políticos y las relaciones económicas. ¿Y tú, qué crees que sucede de ahora en adelante con esta relación entre Cuba y Estados Unidos? Cuba, tu música. Te ponemos el tema sobre la mesa porque es súper importante revisar la historia y entender lo que está pasando ahora. Así que a preguntarse un poquito qué es lo que pasa detrás de este nuevo encuentro de amiguis.